Ok. Amigos de Radio Victoria o con eso televisión, a continuación vamos a nuestro segmento de todas las semanas con el internacionalista William Santana, Diplomacia a su alcance. William, yo tengo que comenzar mostrándote la preocupación que tiene todo el mundo, Venezuela, América Latina, en general, eh, porque es que han ocurrido hechos políticos y crímenes que se asocian con la política. eh, Algunos dicen que son conjeturas, otros dicen que eso es una conducta del Estado frente pues, a sus adversarios y que los regímenes como el de Cuba han utilizado el mismo estilo toda la vida. Entonces, esto que pasó con este teniente en Chile ha generado una serie de conjeturas, apreciaciones, juicios de criterios. Bueno, yo no sé, yo no puedo determinar una cosa ni la otra porque yo no soy ni investigador ni estoy en esas lides. Yo estoy tratando de hacer una programación pues, racional, equilibrada, en función de la verdadera democracia y la libertad, frente a aquellos que la vulneran día a día, no solamente con crímenes y con torturas y con detenciones, sino también con políticas equivocadas desde el punto de vista social, administrativo, educativo, de servicios. Entonces, es un panorama bien complejo, pero uno no puede dejar de preocuparse por estas cosas porque, o sea, eh, ser crítico pareciera que en las sociedades de hoy no cabe. O sea, los que detentan el poder juran y perjuran que a ellos no se les puede contradecir ni criticar sus errores ni sus falencias. Entonces, o sea, ¿qué hacer en circunstancias como estas si hemos contado siempre con mecanismos de solución para los problemas a través de la diplomacia, de los acuerdos internacionales, de los organismos multilaterales? Entonces, nada de eso encaja hoy día dentro de la lógica. Las cosas existen para que no existan. O sea, y yo la verdad es que yo no entiendo qué es lo que se llama nación, qué es lo que se llama Estado. Esto genera confusión y las nuevas generaciones están en menos capacidad que nosotros para entender estas circunstancias, porque no tienen la formación, no tienen el basamento cultural, histórico, doctrinario para interpretar estos fenómenos. Nosotros la tenemos y resulta que no encontramos el hilo de la cuestión. Entonces, yo no sé, tú como internacionalista frente a estas circunstancias de hoy, o sea, ¿qué parecer tienes? ¿Qué opinión puedes expresar al respecto? Sí, buenos días, José Antonio. Saludos a la audiencia. Y bueno, lo que me estás haciendo, no una pregunta, sino una complejidad temática, pero justamente eso es lo que estamos enfrentando, pues. Son realidades multifacéticas negativas que no Ujú, solamente están ocurriendo en Venezuela, están ocurriendo a nivel internacional. Recientemente acabo de leer eh, un escrito que realizó una universidad de Chile sobre la problemática en Latinoamérica y ellos tratan 10 aspectos, cada uno más preocupante que el otro, ujú, y todos tienen que ver con la gobernabilidad. eh, y uno de los fundamentos de esta visión que se tiene acerca de la resolución de los problemas es que dentro de estos países no existe la cooperación debida en la multiplicidad de temas que son difíciles de tratar. Nosotros hemos hablado aquí de la delincuencia transnacional, hemos hablado aquí de la realidad política. Fíjate que acaba de terminar la reunión de la CELAC sin pena ni gloria, porque ese es un organismo que ni siquiera tiene una estructura y pareciera que está respondiendo más a los deseos de Lula, que ya como no ha podido lograr dentro del continente un liderazgo visible, pues se ha, se ha dedicado a penetrar el Caribe con su influencia, que incluso queda reflejada en el acta. No es solamente que se traspasa la presidencia de San Vicente a Xiomara Castro, a Honduras. El caso es que se agrega la colaboración de Brasil. O sea, Brasil es lo que está propiciando todas estas actividades
Brasil yo supongo que es el redactor de la mayor parte del documento final que se hizo, esos documentos que no reflejan la realidad, sino lo que ellos quieren ver como la realidad. Fíjate tú, no se nombra el caso de Venezuela, un caso que tan importante y que ha traído la atención mundial, la crisis política no se aborda. Entonces, solamente pues, Uruguay levantó su voz y me imagino que en contra de lo que querían el resto de los miembros que estaban presentes allí. Pues esto acerca de ser un club de socialistas, un club de gobierno, no de Estado, y eso es sumamente preocupante, que los problemas reales que tiene la región de Latinoamérica, no solamente Latinoamérica, el Caribe, está siendo motivo de preocupación de la comunidad internacional, sobre todo Haití. En Jamaica también hay violencia, Ajá, eh, la penetración del narcotráfico dentro de estas islas, las prácticas de corrupción que son habituales, que no se notan tanto, pero sin embargo existen, y eso motiva también otro tipo de actos. O sea, motiva la preocupación porque no hay una gobernanza efectiva, no hay un control de la sociedad, lo que puede llevar a regímenes fallidos, como el caso de Venezuela, o forajidos y fallidos, pues, y de tal mano también, como el caso de México y Venezuela, pues. Entonces, dentro de todo este panorama, pues preocupa cada vez más que no existan los mecanismos, el sistema ya no presenta fórmulas de solución. Eso lo hemos hablado muchas veces. Fíjate tú el caso de las Naciones Unidas, que no puede resolver el problema fundamental que es la paz y la seguridad internacional, o no puede abocarse ni siquiera, no vamos a decir que resolverlo, abocarse ni siquiera a la resolución del problema porque no va a encontrar una salida. Esto ya lo hemos hablado muchas veces. La OEA ha disminuido muchísimo su acción. Eso también lo hemos conversado cuando han hecho las reuniones de la OEA. Hemos visto que cada vez tiene menos un peso dentro del concierto de naciones de América Latina. Entonces, claro, toda esta cantidad pero oye, William, es que hay un factor que a mí me resulta determinante en esta circunstancia de hoy. Los gobiernos clásicos, los estados clásicos, o sea, prácticamente ya no existen. Yo designo funcionarios, escojo los más calificados como ciudadanos para que al mismo tiempo ellos escojan un equipo que me aporte soluciones a mis problemas, a mis exigencias y a mis requerimientos como sociedad, creando instituciones, creando empresas, fomentando servicios de calidad, o sea, todo lo que corresponde pues, a un país que debiera funcionar ordenadamente, igual que la casa. Uno designa responsabilidades para que los hijos la cumplan, pero es que todos esos factores se han perdido. Entonces tú designas un funcionario y resulta que ya se considera dueño del país, no del cargo, sino del país. Y hace y deshace su antojo, desoyendo los clamores de la gente, violando las normativas que cada institución tiene, porque hay estatutos para cada cosa. Y cada cosa que se crea tiene unas normativas para que se acaten y se respeten en función de que el poder no rebase, ¿verdad? Las condiciones y las oportunidades de regir que se le entregaron. Porque es regir para los demás, no para los que están ocupando los cargos. Eso desdibujó completamente la forma de gobernar, no solamente en Venezuela, en el mundo entero. Y como dices tú, se crearon organismos multinacionales que de alguna manera permitieran que una mayoría vigilara a los pocos que se salieran del carril, pero que ahora se salen del carril todos y no hay quien le sí, ponga freno. Y uno fomenta guerra, el otro apoya el terrorismo, el otro se vincula con guerrilleros y mafias. Entonces, o sea, la responsabilidad que tú concediste a unos individuos de tu sociedad, pensando que eran los mejores o los más intencionados, o sea, resulta que se ha convertido en un mare magnum de complejidades y de conflictos, que yo no sé cómo se va a enmendar esto desde el punto de vista clásico de la diplomacia, de las negociaciones. Fíjate que se pactan negociaciones y después de la noche a la mañana hay funciones. No, eso a mí no me interesa la que yo impongo. Entonces, y respeto inclusive la convocatoria que le hice a terceros países para que sirvieran de mediadores.
Entonces, o sea, ¿cuál es el juego aquí? Es lo que yo no termino de entender. Sí, bueno, lo que tú estás planteando completamente cierto, pues fundamentalmente la gobernanza global está en entredicho porque ya no está funcionando. Acuérdate que cada organismo es lo que quieren los estados que se hagan. Los estados son el organismo, pues. Y Exacto. el caso es que la gobernanza global que nosotros conocemos, que existe todavía, que se creó desde 1945, desde que la Carta de San Pero Francisco, donde está inerte, no se mueve, no actúa. eso. Pero fíjate tú que cuando hubo dos grandes procesos en el mundo, José Antonio, y por eso es que estuvo pensada durante un periodo, vamos a decirlo, un periodo largo en la historia, porque fue más, casi medio siglo. Sí, Este, pero estuvo fundamentada en dos procesos que se dieron en el mundo. Uno fue la descolonización y el otro fue las olas democratizadoras. El sistema se fue afianzando y logró una gran efectividad durante el siglo pasado, que empezó a disminuir en este, una vez que ya el proceso de descolonización termina prácticamente porque la Cuarta Comisión de las Naciones Unidas ya no tiene trabajo por delante porque ya las colonias no existen. Incluso en un momento se planteó que las colonias deseaban volver a su antiguo estatus por razones económicas y por razones de orden. Ahora bien, el caso con las democracias, las olas democratizadoras se acabaron y sí, lo que tenemos ahora es todo lo contrario, es el avance del autoritarismo en el mundo. Entonces, ese autoritarismo en el mundo, ¿qué es lo que está produciendo? Está produciendo problemas de gobernabilidad dentro de los sistemas democráticos y en el caso de Latinoamérica en particular, por el avance de lo que se llama el populismo que atrae a grandes masas con promesas que luego no es que no son cumplidas, sino que incluso actúan en contra de todo aquello que promovieron. Tenemos varios casos, bueno, aquí tenemos Venezuela, Colombia, este, Argentina con el kirchnerismo, Bolivia, que también está en una situación ahorita que hay que observar con mucha atención porque está penetrada por los iraníes. Eh, hay una situación muy, muy delicada allí a la que hay que ponerle atención. Y los Estados Unidos, por su parte, que, bueno, actuaba como algunos decían que como policía del mundo, otros que como su responsabilidad como gran potencia, que tiene intereses globales, porque Estados Unidos tiene intereses en claro. todas partes del mundo. Sin embargo, Estados Unidos tiene tantos frentes, y de cada frente le piden cada vez tiene más exigencias. Fíjate tú, la protección de Taiwán, el apoyo a Ucrania, el apoyo a Israel, todos los conflictos en el mundo donde las Naciones Unidas, a través de su Departamento de Operaciones para la Paz, desembolsa fondos. ¿De dónde vienen esos fondos? Vienen de los Estados Unidos. Sí, Los Estados Unidos están actuando prácticamente en todos los ámbitos. Estados Unidos es el mayor contribuidor mundial, el mayor contribuyente mundial en los organismos de la familia de Naciones Unidas. Y que eso quiere decir que cada ayuda que llegue, alimentos que llegue a Gaza, armas para defender Ucrania o cualquier ayuda que venga financiada a través de programas como el PNUD, programas como el Programa Mundial de Alimentos, este, tiene un componente importantísimo de dinero de los Estados Unidos. Entonces, a Estados Unidos se le exige demasiado en el mundo y eh, y por otro lado, también recibe demasiadas críticas y demasiadas quejas y demasiados ataques. Entonces es una situación difícil, incluso no durante un tiempo, en varias oportunidades, senadores influyentes y pensadores políticos de los Estados Unidos han planteado que se salga de las Naciones Unidas, porque no logra conseguir sus objetivos en el mundo o logra conseguir muy poco con un desembolso excesivo, porque esa es la realidad. Y sí, entonces, bueno, eso también es otro factor que llaman el descuido del patio trasero, ¿no? Que lo han, o sea,
ha salido en muchos artículos de opinión, incluso se han escrito libros sobre ese tema. También tiene que ver con esto, pues. Y en el caso de Latinoamérica, yo lo que he observado es que no hay una correspondencia tampoco de los esfuerzos que ha hecho los Estados Unidos dentro de la región, y ellos lo critican mucho porque desembolsan grandes cantidades de ayuda y en retribución hay muy poco. Lo que hay son críticas, lo que hay son ataques. Este, y bueno, eso se ve en las resoluciones de Naciones Unidas. Este, el- que, que Estados Unidos prácticamente está solo frente a muchos temas que deberían de ser de mayor comprensión de la comunidad internacional. Claro, ahora, a mí de manera particular me ha venido preocupando sobre todo este hemisferio nuestro, pues, porque al fin y al cabo es donde estamos, es donde nacimos, donde crecimos, es donde aprendimos inclusive a saber lo que es política internacional, lo que son inversiones, lo que son buenos negocios, lo que son los aportes corporativos, lo que son los aportes en calidad de servicio. O sea, y empezamos a manejarlo durante una etapa de 40 años en Venezuela con un perfil democrático. Pero es que parece que la gente común y corriente no termina de entender que el problema allí no es el sistema, ni siquiera las ideologías. El problema es la actitud de ciertos individuos que abordan las cuotas de poder y la quieren convertir de alguna manera pues en su feudo. Y aquí no entra más nadie, y aquí no opina más nadie, aquí la razón la tengo yo, y la forma de resolver es esta y no la que dicen las instituciones correspondientes de cada país o de cada municipio o de cada estado, porque están las normativas escritas, son leyes de las repúblicas, pero nadie las quiere respetar, y cuando no las respeta el gobernante o el funcionario a cargo, pues menos la va a respetar el ciudadano. Y ahí, ¿qué es lo que viene? El caos general. Ese es otro tema, José Antonio, o parte de la problemática, mejor dicho. El Estado de Derecho en Latinoamérica está cada vez más en franco deterioro. Ya los ejemplos perversos este, ya se han multiplicado en la región y si el derecho que, dentro de una sociedad es vulnerado, pues todas las instituciones van a sentir sus efectos y eso se va a sentir, por supuesto, en la vida del ciudadano, que no de manera positiva, por supuesto. Y frente a eso, yo creo que no es fácil hallar una respuesta. Eh, Nosotros no tenemos, como te digo, estamos desamparados. Es lo que yo siento muchas veces, Sí, que sí, el ciudadano está desamparado porque no haya la manera, estamos en estos momentos, muchísimos venezolanos están muy satisfechos con lo que ha sucedido la semana pasada con un reporte, porque esto les abre una esperanza de que las víctimas pueden ser, puede haber justicia para las víctimas sí, pero la de preocupación es que no atentamientos. se quede en esperanza. El problema está en que esto ocurre, pero no obstante, al día siguiente vemos un hecho abominable que la gente lo asocia y no lo asocia con la política, ¿no? Por ejemplo, el caso de este teniente en Chile. Entonces, si a ciertos sectores no les importa que la justicia internacional empiece a funcionar, o sea, por otro lado te inventan algún otro esquema distraccionista y tú no terminas de saber si es intencionado, si verdaderamente se corresponde con lo que de alguna manera tú quieres corregir y no te dejan. Pero en el momento, en el caso particular de Venezuela, yo creo que, y eso va a ser un reflejo también para otros países en Latinoamérica y el Caribe que puedan tomar esta deriva. Bueno, ya existe el caso cubano y el de Nicaragua, y el de Bolivia está muy cerca también. Hay que ponerle atención a eso. El caso es que cuando se toman este tipo de decisiones, tienen un efecto y tienen un efecto inmediato. Yo creo que esta furia bolivariana agarró mínimo, como dice coloquialmente aquí, un lexotanil que le dieron aquí al régimen con esa decisión, porque yo no creo que este sea un momento para que esa furia bolivariana continúe. Yo creo que se va a detener un poco la cuestión de los complots de esos que salen Pero fíjate una cosa, cada William, cierto tiempo. es que si sacamos cuenta,
en Cuba 60 años de un régimen político que se impuso, o sea, privando al ciudadano de todo, atribuyéndosela y siempre culpando a los demás y no se culpan a sí mismos. Porque si a ti te tienen limitado, pero tú has obtenido recursos de Venezuela, te dan petróleo, te dan de todo, y tú no has logrado con esos aportes que te dan otros países reflotar a tu propio país. O sea, ¿cómo va la gente a pensar que vía la Corte Penal Internacional, si no resolvió lo de Cuba, Daniel Ortega en Nicaragua hace lo que le da la gana contra el clero, contra la iglesia, contra los políticos, o sea, contra quien quiera, y tampoco tiene sanciones? La gente se pregunta, bueno, ¿y por qué va a ser Venezuela la que verdaderamente reciba las sanciones? Entonces la gente tiene las dudas al respecto. Mira, cada caso tú como Ojalá que persona es ocurriera diferente. ejemplificadoramente, pero Mira, no sé. a pesar de que los crímenes puedan ser los mismos, Antonio, cada caso siempre tiene su diferencia. Habría que estudiar, sería, yo creo que un poco largo explicarle cuáles son las realidades. El caso de Cuba, evidentemente, ha habido, y hay que decirlo, una alcahuetería muy grande de muchísimos estados durante mucho tiempo. Ujú, Eh, yo lo vi cuando estuve en la Comisión de Derechos Humanos. En ese tiempo no era el Consejo, era la Comisión, que tenía otro nombre, y cada vez que se trataba el caso de Cuba, la sala se dividía y había posiciones que yo decía, pero ¿cómo se entiende esto? Que países europeos no acusaran a Cuba. Y bueno, y Cuba durante un tiempo pudo, vivió mucho del turismo europeo, de inversiones de España. Entonces quizás eso lo puede explicar, pues. Pero aún todavía en este tiempo, acabo de ver ya, y eso es un indicio importante de cómo están las relaciones aquí con Venezuela, que Cuba acude por primera vez a solicitarle ayuda al Programa Mundial de Alimentos. O sí, sea, solamente está bueno, pasando eso es un sintomático, reconocimiento, al fin reconocen que tienen a su población pasando padeciendo, hambre, sí. y no tienen a quién culpar, porque a quién le van a estar echando la culpa a estas alturas. En otras épocas decían que la culpa era de que lanzaban virus en el ambiente, y entonces eso producía la pérdida de cosechas y producía que la gente se enfermara y todo eso. Eso lo oí yo varias veces, pero nadie creía eso, pues. Pero ahora, sin embargo, ellos propios, eh, el propio régimen cubano está admitiendo que tiene pasando hambre a su población. Así de simple. Dentro del programa mundial de alimentos es para darle comida a la gente que el Estado no le puede satisfacer esa necesidad. Así de simple. Bueno, de todos modos, nosotros vamos a esperar que esto tome su ritmo y a ver si efectivamente se cita a alguien, se sienta alguien en el banquillo de los acusados, o sea, para poder ver que hay un comienzo en la búsqueda de un final de estas circunstancias en Venezuela y en América Latina. Porque si ese paso no se termina de dar, y si pasamos un año, 3 años, 2 años más, la gente se desalienta y la lucha se desvanece. Mira, José Entonces, Antonio, hay que confiar en lo que es en la comunidad internacional. Hay que confiar en la jurisdicción universal. Hay ya proyectos, hay avances en esa materia, no solamente en la Corte. Recientemente hubo la firma de un tratado para crímenes transnacionales. Se está avanzando en esa materia porque el problema está allí y el problema está afectando. Ya tuviste que esta cuestión del agua, falta Canadá, es lo único, porque el resto desde, desde Argentina hasta los Estados Unidos está ya en las noticias. Eh, Se menciona constantemente, y los hechos están allí, pues. sí, Entonces, los mecanismos, el sistema no produce los mecanismos de manera inmediata. Eh, y estos problemas, cuando ya empiezan a crecer, nunca es tarde, porque siempre hay que reaccionar. Siempre hay que actuar y buscar la concertación. Para nosotros es importantísimo que estemos bajo la atención de la comunidad internacional, porque si no, imagínate tú, que alguien se plantea un escenario donde a Venezuela no le esté viendo nadie en el mundo, que no les importe. ¿Cómo sería? Ya prácticamente no ven a Cuba. ¿Y qué pasa en Cuba? Pues Cuba es un país fantasma. O sea, eso sí, no tiene otro nombre. exacto. Bueno, vamos a, de todos modos, pues se ha dado un paso importante. Yo quería haber tratado eso hoy con el embajador
Víctor Rodríguez, no lo pudimos localizarlo hoy, pero voy a dejar el tema pendiente porque yo sé que él conoce en profundidad pues, cómo opera eso allí. Él fue de alguna manera cofundador de la Corte Penal Internacional en ese momento y sus funciones de diplomático venezolano con rango internacional, eh, fue vicepresidente también de ACNUR, y yo creo que tiene un conocimiento bien amplio y detallado de si esto ha de ser la esperanza que Venezuela puede abrigar a esta altura del juego. Que yo voy a tratar de hablar con él también pues, para clarificando esto, porque yo quiero que el ciudadano como importante y las nuevas generaciones sobre todo, como te dije al comienzo, no conocen en profundidad ni la historia, ni las leyes, ni el funcionamiento político global. O sea, empiecen a entenderlo y sepan que en la lucha y la persistencia está el alcance final de los verdaderos objetivos de la libertad y la democracia. Y que eso no cese, porque si se interrumpe todo este proceso de búsqueda en la generación nuestra, que sabemos de qué estamos hablando, y la que viene, no se pliega y lo abandona, pues va a terminar peor de lo que lo estamos conociendo ahora. Porque no, va a Bueno, tener quien, ahí no no, la no tenemos, van a no tener la, quien lo defienda. ese es otro campo donde hay que hacer un gran esfuerzo, José Antonio, porque ahí no la tenemos fácil. El No la nivel tenemos. educativo en Venezuela bajó demasiado. Bueno, No, y la escolaridad. a nivel global también hay una cierta descomposición en esas áreas, ¿no? Entonces es Así importante que es. alentemos desde aquí, pues, eso, la necesidad de prepararse, la necesidad de ser persistente, la necesidad de tener pensamiento de altura y adoctrinarse por el bien y por la libertad, porque son los valores fundamentales que el hombre no puede perder. Libertad es importantísima, lo refleja la Biblia. El libre albedrío te da derechos para que tú, o sea, hagas lo que quieres, pero en función de no perjudicar a los demás. Y nosotros, Sí. enmarcados dentro de esos conceptos y esa doctrina, fue que empezamos a entregarle a terceros, o sea, el manejo de lo público. Pero como hablamos al comienzo también, todo eso se ha ido torciendo y la humanidad ha ido tomando unos rumbos porque de verdad son inentendibles, lo que tiende a hundirse más temprano que tarde. Entonces yo creo Sí. que la lucha pues hay que cifrarla en base a esos pensamientos y a esos ideales. Bueno, gracias por tu tiempo de todos modos. En diplomacia de alcance, que seguimos creyendo que la Ok. diplomacia es un factor elemental pues, para alcanzar negociaciones apropiadas en la solución de los conflictos. ¿Ok? Claro que Gracias, sí. Will. Gracias, Will. Ok.